Hola gente, ¿cómo están? Y bueno, en este video vamos a hablar de dos temas bien delicados. Uno de la tasa del desempleo en Quito, que es la más grande la más alta de Ecuador, según lo que veo. Y, y vamos a desmentir esto de que Correa trajo la tabla del consumo de droga y por eso le favoreció a los narcos. Entonces ya vamos a ver a los expertos y vamos a sacar nuestras conclusiones. Ahí les dejo. Quito tiene la tasa más alta de desempleo del país. Pasamos del 8.3% al 9.4%, ¿no? La tasa más alta de desempleo, ¿no? Y en ese contexto, la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo tiene una ejecución presupuestaria de inversión del 3%. 3%. Yo creo que en este sentido, alcalde, ya no es una discusión de si mantenemos a la secretaria o si es que usted mantiene esta discusión de si mantenemos la secretaria o no. Creo que hay una discusión más de fondo. ¿Se necesita o no esa secretaría? Porque parecería que tenemos una entidad que no logra ejecutar el presupuesto que se le asigna, ¿no? $463,000 se le asignaron el año anterior para temas de inversión, ¿no? Este año se le asigna $723,000, ¿no? Quizás también hay que preguntarle al administrador general si es que la ejecución presupuestaria se toma en cuenta para la asignación de los recursos, ¿no? Porque si es que este año no ha ejecutado, ¿no? Yo no logro entender cómo se premia o cómo se inyectan más recursos si es que los resultados son así de malos. En términos generales, creo que la ejecución presupuestaria del municipio de Quito es baja. Se ha dicho que llegará al 76%. Recordar que tuvimos una reforma presupuestaria donde recortamos $83 millones de la inversión. Manteniendo estático el gasto corriente, esto incidiría más o menos en un 20% en la ejecución presupuestaria. Eso quiere decir que la ejecución presupuestaria sin reforma hubiera sido o llegaría en el mejor de los casos al final de este año al 56%. Hola amigos, video del día. Hoy vamos a desmentir ese relato pendejo de que porque Correa puso la tabla de drogas pactó con las bandas. A ver, hijos. Ay, mis tontitos Alex. Primero que nada, la tabla de drogas existe en varios países del mundo, no solo en Ecuador. El ejemplo que tanto les gusta a ustedes, Estados Unidos tiene tabla de drogas. Ahora, ¿de dónde nace o por qué nace la necesidad de una tabla de drogas? Que es a lo que todos los países van. Esto nace cuando la Organización Mundial de la Salud, en el 1960 o 50 por ahí, declara a la drogadicción que debe ser tratado como una enfermedad y no como un delito al drogarse. Eso obliga a los estados a ver formas de tratar esta enfermedad para que los que consumen no sean tratados como delincuentes. De ahí nace la necesidad de una tabla de droga. ¿Por qué? Porque los estados dicen, pero para poder ayudar a los que consumen, primero tenemos que identificar quiénes son los que consumen. Y actualmente lo que se hace es cogerle a alguien que sea con mucho o con poca droga y se va preso. Entonces se ponen a pensar, dice, ¿cómo hacemos con una tabla de drogas? Y establecen parámetros en los que va a ser considerado tanto porcentaje para consumo, si es más porcentaje será ya para la venta, diferentes márgenes o porcentajes o cantidades gramos de droga que pueden tener y dependiendo la droga. Se establece en esa tabla. Ahora, ¿cómo es que funciona? Porque la gente estúpida cree que el policía llega, te coge a ti con un poquito de droga y dice, chuta, has sido consumidor, ya nada, anda nomás. O que tú le preguntes, ¿qué eres? ¿Consumidor o vendedor? Consumidor, anda nomás. O sea, ese es el tonto pensamiento de los tontos alegres que no sirven ni para googlear, oiga. No funciona así. Cuando se establece la tabla de droga aquí, y aquí hago un paréntesis para decir que los gramos que se permitían tener en Ecuador eran de los más bajos de Latinoamérica y del mundo, porque por ejemplo Estados Unidos, Canadá tienen porcentajes, gramajes altísimos, que están por los 20 gramos, 25 gramos, algo así, para el consumo personal. Ahora, te explico cómo funcionaba aquí en Ecuador. Supongamos que el policía te coge en una esquina a ti y tú tienes cualquier cantidad de droga en el bolsillo. No, el policía lo que hace es llevarte. No, en ese momento no decide él si eres consumidor o vendedor. Te llevan, digamos, por poner un nombre a la comisaría, a la policía, etcétera, ante el juez, y el juez obligatoriamente les hacía un examen toxicológico. ¿Para qué crees? Para establecer si tiene resquicios de droga en su sangre o ¿cómo se dice? Pues el porcentaje en la sangre para que seas considerado un adicto. Primer paso,
Digamos que el examen salía positivo. Si salía positivo, el siguiente paso era ahí sí irte a la tabla de drogas. ¿Para qué? Para ver cuántos gramos tenías. Entonces, si tú te pasabas de, por ejemplo, no recuerdo cuántos gramos, pero te pasabas ya, así seas, así hayas en tu sangre haya salido que eres adicto, vas preso porque es un porcentaje demasiado alto, ¿entiendes? Pero si el porcentaje está muy bajo ya y eres considerado adicto, no es pues que te dejaban libre. ¿Qué venía de ahí? Porque como te dije, el Estado tenía que identificar para tratarlos. Entonces, una vez que identificaban y no tenías los montos que son considerados para el tráfico, lo que hacía el Estado o la policía, el juez, quien quieras, es buscar a la familia directa de esa persona y preguntarle si autoriza que esa persona sea ingresada a una clínica para rehabilitación. Y ahí ya quedaba en manos de los familiares. Si el familiar firmaba el aprobado, digamos, la aceptación, que esa persona vaya a la clínica de drogas, pues se le llevaba y ahí empezaba el tema de hacer lo que la Organización Mundial de la Salud les dijo, tratar a la drogadicción como una enfermedad. En el caso de que, como te digo, si tenías un nivel de droga alto y así hubiera salido positivo en el examen de que si eres adicto, ibas preso porque la cantidad que tenías era demasiado alta. Entonces yo no entiendo por dónde ustedes es pactar algo que tienen millones de países desarrollados y que viene y parte del hecho que la Organización Mundial de la Salud estableció la drogadicción como una enfermedad. ¿Por qué lo hizo? Por muchos factores, pero entre ellos es porque si tú controlas al adicto, controlas al consumidor. Y si tú les dejas sin consumidores a los que venden droga, tendrán que irse a vender naranjas, pero tendrán que cambiar de negocios, en cualquier negocio. Déjale sin consumidores, se acaba el negocio. Entonces va más otras aristas, obviamente el humano, de que no sean tratados como delincuentes los que consumen, etcétera, cosas. Pero, o sea, todo está debidamente planificado y no fue algo creado por Correa. Dejen de ser tontos, alegres. Ya evoluciona, son tontos, pendejos, alegres, porque no son capaces de googlear que es algo. Tabla de droga tienen muchos países, ya les digo, Estados Unidos, en Europa, Portugal, o sea, un poco de países, Francia, tienen la tabla para establecer y allá tienen rangos más altos para el consumo. Dígame entonces, ¿cómo es que eso era que Correa, los guaguas consumen las bandas? Falso, señores, así no funcionaba. Ya te estoy explicando. Así que, mi querido tontito alegre, desmentido que porque la tabla de drogas, Correa puso la tabla de drogas, no, es algo que está a nivel mundial y ya te expliqué cómo funcionaba. ¿Ok? Ay, mis tontos alegres, les dejo el video y les mando un abrazo. Y bueno, como pudieron ver, Quito tiene una tasa, cada año, cada vez va creciendo la tasa de desempleo y más bien cada vez hay más entidades, o sea, claro, o sea, cada vez hay más personas que se preocupan para invertir o para que haya más empleo, pero más bien al contrario. O sea, se utiliza más plata, hay más gente que está en eso y cada vez hay más desempleo. Entonces, yo creo que el nuevo alcalde que venga ya le toca ver cómo arregla. Y bueno, también como vieron, esto del consumo de la droga está a nivel internacional y no, pues, o sea, Correa lo único que intentaba es filtrar o normalizar esta situación para que los consumidores de drogas sean considerados como enfermitos, no como delincuentes. Entonces ya sacarán ustedes sus propias conclusiones. Y eso sería todo conmigo. Ya nos vemos en nueva entrega. Bye. Cuídense y no consuman drogas. Y si consiguen un empleo, consérvenlo, pero como sea, papá, porque no hay.